Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para tener la lectura de la palabra del Señor? Pero antes vamos a levantar nuestras Biblias, como siempre, y decir a los cuatro vientos que lo que tenemos en nuestras manos es la sagrada palabra del Señor, el único libro que Dios ha escrito para la humanidad. ¿Amén? ¿Estamos listos? 2, 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás, yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 1 al versículo 15. Y mientras que lo buscan, está con nosotros visitando nuestro hermano Charles Stanley, va a decir. Hermano Stanley con nosotros, no sé cuántos se acuerdan de nuestro hermano, así que le damos un aplauso y bienvenida. Él vino a nuestro servicio para compartir con nosotros y que Dios te bendiga y esperamos que este servicio sea de bendición para tu vida. El hermano Stanley por muchos años estuvo siendo apoyado por nuestra iglesia como misionero y trabajando dentro de los Estados Unidos, alcanzando a las juventudes en las universidades. Hoy el Señor lo ha movido para trabajar con todo lo que es los equipos de fútbol a nivel mundial y a través de los profesionales. Y hay en Etiopía y en otros países que a través del deporte se está alcanzando a las personas para Cristo. Así que Dios te bendiga, hermano, y nos dejemos de orar por nuestro hermano y porque el Señor lo sigue usando. Bien, vamos a leer nuestras Biblias entonces en Juan capítulo 6 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante. Si por favor me siguen con la mirada y vamos a leer. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que coma uno de ellos, tomase un poco, para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de ¿cuántos? 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él
solo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque ella es una lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino. Señor, oramos de pie y leemos la palabra de pie porque la honramos, porque tu palabra es tu voluntad. Y te pedimos que nos hables. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, iglesia. ¿En cuántas ocasiones en nuestra vida hemos llegado a la conclusión que no tenemos lo suficiente? Y entramos a veces hasta en pánico porque simplemente no ajusta, no nos da, no tenemos lo suficiente. Siempre recuerdo una experiencia, y yo les he contado varias veces, cuando hace algunos años atrás nuestro único carro se nos dañó y en nuestro presupuesto no estaba incluido el arreglo del carro, pero se nos dañó. Teníamos claro separado nuestro diezmo y dijimos, no vamos a tocar nuestro diezmo, lo vamos a entregar a la iglesia. Milagrosamente el Señor proveyó para poder suplir esa necesidad y poder arreglar nuestro carro. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones en nuestras vidas que no tenemos lo suficiente? Por ejemplo, llega fin de mes y tú dices, no tengo lo suficiente para pagar mis deudas. O te sientes que no tienes la suficiente fe para enfrentar una crisis en tu vida. Tenemos anhelos, necesidades, pero simplemente decimos, Señor, no tenemos cómo saciar esas necesidades, esos anhelos en nuestras vidas. Si nos sentimos desesperados, si nos alberga una sensación de desesperación, de angustia, porque simplemente no es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos sentido que no tenemos la suficiente fuerza para enfrentar una crisis en nuestra vida? Y decimos, ¿de dónde saco? Porque ya saqué todo lo que tenía y no tengo más nada. Bueno, asimismo se sintieron los discípulos que enfrentaron este gran desafío. Estamos estudiando una serie que le hemos llamado, que tiene como título, Cree en milagros, pero confía en Jesús. Basada en los 7 milagros del Señor Jesús narrados por el evangelista Juan. Son 7 milagros o 7 señales que lo que busca es enfocarnos más que los milagros en el Dios que hace milagros, en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver uno más de los que hemos estado viendo. Hoy vamos a ver la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esta historia o cuántos han leído la historia de los 5,000, de la historia de la alimentación de los 5,000? Levante la mano. Ok, así que todos la conocen. Ahora, eso no significa que usted va a decir, ya entonces pastor no lo voy a escuchar porque yo ya la sé de memoria. Yo también la he leído varias veces, pero todos sabemos y creemos que el Señor siempre nos habla con su palabra. Siempre tiene un mensaje para nosotros y siempre tiene algo que enseñarnos. Dice la Escritura que a Jesús le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Indudablemente querían algo de él. Entonces Jesús subió al monte, dice la Biblia, y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Esta referencia es muy importante. Si usted quiere, subráyela en su Biblia, porque recuérdese lo que estamos viendo. Jesús no hace milagros por hacer. Jesús hace milagros en un momento específico, en una circunstancia específica, porque quiere mostrar algo más que el propio milagro. Estaba la víspera de la fiesta de la Pascua, dice, aquella fiesta que recordaban los judíos cómo el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto y los sacó de allí por mano de Moisés. Y en ese contexto sucede este milagro. Esta fiesta se estaba por dar. Eso es importante que la tengamos en cuenta, porque Israel en el tiempo de Moisés estaba bajo la esclavitud de Egipto, pero en el tiempo de Jesús estaba bajo la esclavitud romana. Así que estaban igual esclavizados, igual subyugados por otra potencia, que era la romana. Ahora dice la Biblia que Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Una gran multitud. Cuando yo estudiaba y leía y volvía a leer, y lo que pasa a veces es que como leemos tantas veces la Biblia y sabemos y recordamos tantas veces las historias, ya le perdemos como el gusto, ya le perdemos como la bendición y el sabor de lo que significa esto. Pero hermanos, estamos hablando de una multitud hambrienta, escuchando a Jesús por largas horas. Ya estaban
con las tripas que les sonaban, porque ya tenían mucha hambre, dice la Escritura. Y ellos estaban allí, Jesús estaba allí, los discípulos estaban allí, y dijo a Felipe, Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para saciar a esta multitud hambrienta? Tenemos una multitud de 5,000 personas. Ahora, en ese entonces, cuando la Biblia hacía cuentas, contaban a los hombres, no contaban a las mujeres. Ay, no, hermanas, no me apedreen, no sé. Así lo hacían, esa era la cultura, no contaban a la mujer. Y aquí no están contados los niños, o sea, empieza a sumar, son 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. O sea, era una gran multitud. No quiero arriesgarme a darles un dato porque la verdad la Biblia simplemente dice 5,000 personas, 5,000 hombres. Pero ¿habría más de 10,000 personas? Probablemente que sí. Y estaban allí desesperados, hambrientos. Y no había suficiente para saciar el hambre de toda la gente. ¿Qué hacer en una situación desalentadora? ¿Qué haces en una situación desalentadora? Cuando tú reconoces y dices, no tengo suficiente para enfrentar esta crisis en mi vida. Yo las he pasado y estoy seguro que tú también las has pasado. Bueno, en esta historia podemos aprender algunas cosas que podemos aplicarlas en nuestras vidas. La primera de ellas, y coja su boletín porque me gustaría tanto que usted escriba en los espacios en blanco lo que voy a decir porque también va a aparecer en la pantalla. Lo primero, del versículo 5 y 6 aprendemos que tengo que confiar que Jesús sabe lo que hace. Tengo que confiar que Jesús sabe lo que hace. Ahora, Jesús le hace una pregunta a Felipe y le dice, ¿de dónde vamos a sacar? Dice claramente, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esa es la pregunta que le hace el Señor a este discípulo. Ahora, ¿por qué le hace la pregunta a Jesús? Porque tiene dudas, está temeroso, está pidiendo un consejo, está asustado. No. Luego el versículo 6 nos dice claramente la palabra del Señor. ¿Por qué hizo esta pregunta? Pero esto decía, ¿para qué? Probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe por qué permite circunstancias y crisis desalentadoras en nuestras vidas. El Señor, hermanos, permitirá situaciones estrechas, difíciles, en donde no tendremos lo suficiente para mostrarnos que Él tiene todo el poder para saciar nuestros anhelos y necesidades más íntimas de nuestras vidas. Y Él lo ha hecho aquí y lo sigue haciendo. Jesús hizo un milagro y Él puede hacerlo otra vez. Indudablemente que sí, pero quiere que reconozcas quién es Él. Quiere que reconozcas cuál es su poder y cuál es su capacidad. Y que tengamos fe puesta en el Señor. El doctor Aaron Rodgers dice bien claramente sobre este milagro. Ningún problema es demasiado grande como para no ser solucionado. Ningún problema es demasiado grande para Dios para no ser solucionado. ¿Tienes problemas? ¿Estás pasando por una crisis? ¿Estás enfrentando una situación desalentadora? ¿Has perdido la esperanza? ¿Te faltan las fuerzas? ¿No tienes lo suficiente como para enfrentar esa situación? Ningún problema es demasiado grande como para que Él no lo pueda solucionar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 es una buena referencia que usted debe apuntar en su boletín. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, dice, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No se preocupen por nada, dice. En cambio, oren por todo.
Volvemos a repetir lo mismo. Convirtamos nuestras preocupaciones en oraciones. Alguien puede decir, no tengo tiempo para orar, pero tienes tiempo para preocuparte. Quizás ayer en la noche dormiste solo 2 o 3 horas preocupado por algo. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Y tienes tiempo para buscar el rostro del Señor. Y luego dice, dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque el Señor está obrando. Aún en medio de la crisis, aún en medio de esa situación desesperante, Dios sigue obrando. Amén. Dios sabe lo que hace. Jesús sabe lo que hace. A Él no se le escapa nada, ningún detalle. Y a veces, aunque estemos en medio de la tormenta y en la dificultad, Dios está en control. Dios sigue en control. Él no va a perder el control. Así que Jesús no solo desea que le busquemos por lo que Él puede darnos, sino que quiere que confiemos en Él como el Señor de nuestras vidas. O sea, entregarle las riendas de nuestras vidas al Señor. Es interesante que en el versículo 2 dice, y le seguían gran multitud. Ahora, ¿por qué le seguían gran multitud? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Tenían una fe convenida. Oh, si Él hace señales, si hace sus milagros con los enfermos, quizás nos puede también hacer un milagro a cada uno de nosotros. Le seguían por conveniencia, le seguían por interés, pero no le seguían a Él por lo que Él es. ¿Cuántas veces vemos hoy en nuestras iglesias personas que llegan esperando que le dé Dios algo? Y predicadores que le ofrecen todo con tal que se queden en la iglesia, porque están abaratando el evangelio. Porque esta iglesia, porque nuestra iglesia, porque la iglesia del Señor no gira y está en torno a nosotros, sino que Dios es el centro de la iglesia. Venimos por Él y para Él, y a veces nos olvidamos de eso. Que no se trata de mí ni se trata de usted, se trata de su gloria. Y que llevemos el conocimiento de su nombre a todos aquellos que podamos llegar, y que la gente pueda conocerle y adorarle. Y eso es una tarea sagrada que vamos a continuar haciéndola. Así que el número 1, tengo que confiar que Jesús sabe lo que hace. Sabe lo que hace. ¿Alguna vez tu hijo o tu hija te ha dicho, ¿tú sabes lo que haces? O la esposa te dijo a ti, hermano, ¿sabes lo que haces? O al revés, ¿sabes lo que estás haciendo? Y a veces tenemos que reconocer, no sé lo que estamos haciendo, no sé qué hacer. Pero Jesús sí sabe lo que tiene que hacer. Jesús sí sabe lo que tiene que hacer. Pero no solamente tengo que reconocer y tengo que confiar que Jesús sabe lo que hace, sino que número 2, tengo que reconocer que mis esfuerzos no están funcionando. Tengo que reconocer que mis esfuerzos no están funcionando. Aquí entra un personaje que es Felipe, ¿lo ven en el versículo 7? Felipe, ¿cómo responde a la pregunta? Dice, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, no va a ajustar, no es ni siquiera es suficiente 200 denarios. Ahora, un denario equivale a un día de trabajo. La respuesta de Felipe demuestra lo desalentadora que era esta situación. ¿Por qué? Aún si ellos gastaran meses de salario en pan, no sería suficiente para que cada persona diera una mordida de pan. Era demasiada necesidad y demasiada hambre para suplir. Ellos no tenían lo suficiente, no tenían suficiente dinero para alimentar a las personas. Estaban frente a toda esa multitud y aún así, si tuvieran el dinero, no tenían dónde comprarlo. Qué desalentadora situación que ellos están enfrentando. ¿Qué hace Felipe? Felipe hace los cálculos, ¿verdad? Algunos le llaman a Felipe como el calculador, el tesorero o el que hace los cálculos precisos. Él tiene todo calculado, ya sacó la calculadora, ¿verdad? Y sacó los números y dijo, aquí estamos teniendo un problema, Jesús. Pero su respuesta fue no buena, fue una mala respuesta. ¿Por qué? Porque dejó a Jesús fuera de la ecuación. Porque dejó a Jesús fuera de los números, porque simplemente Él se enfocó en simplemente decir cuánto es la matemática y matemáticamente no se puede hacer nada. Hermanos, matemáticamente no se podría hacer nada, pero Felipe se olvidaba que ahí estaba el creador de las matemáticas, ahí estaba el creador del mundo, ahí estaba el que tiene todo poder. De eso se olvidó.
Y eso a veces hacemos tú y yo. Hacemos los cálculos, hacemos los números y dejamos a Jesús por fuera. No lo involucramos en nuestra vida, no lo involucramos en nuestra situación. Y a veces nos damos cantazos. ¿Por qué? Porque simplemente no puede aún los mejores esfuerzos solucionar mi problema. No lo puede solucionar porque dejamos a Jesús fuera. Es triste, pero así sucede. Aquí, hermanos, hay un gran problema que ellos están tratando de resolverlo con sus propias fuerzas. Vivimos en una era de gran tecnología. Hermanos, vivimos en un momento único en la historia humana, con tal capacidad que tiene el hombre, con tantos inventos que ha hecho, con tanta tecnología que se cree el héroe de este mundo, que se cree invencible. Pero el hombre no es invencible, no lo puede hacer todo. Tiene que enfrentar problemas, grandes problemas que no lo puede resolver por él mismo. La muerte, enfermedades, guerras, economías que se caen, relaciones, son problemas grandes y problemas enormes para cada uno de nosotros. Nuestra pobreza revela una sola cosa, como lo revela en Felipe. Olvidamos quién está delante de nosotros. Olvidamos quién está en nosotros. Y olvidamos quién tiene el control de nuestras vidas y aún de este mundo en el cual nosotros vivimos. Jesús preguntó a Felipe la pregunta que le ayudaría a aprender que no hay problema que el poder de Jesús no pueda superar. Amén. No hay problema que el poder de Jesús no pueda superar, aunque no tengamos lo suficiente, aunque lo hayamos intentado y no nos haya resultado. Eso me hace recordar al apóstol Pedro, cuando él como pescador, él toda la noche había estado tratando de pescar un pejerrey. Un pejerrey es un pescadito chiquitito en mi país, una anchoveta, algo, y no pescaron nada. Al día siguiente salen exhaustos con sus redes porque no tenían nada que habían logrado pescar. Jesús llega, aparece con la multitud, pide que su bote sea llevado un poco más adentro, lo usa como un púlpito, hace lo que tiene que hacer, predica lo que tiene que predicar y luego le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Y sabes qué le dice Pedro? Simón le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, a lo mucho un resfrío, mas en tu palabra echaré la red. Qué diferente es hacer las cosas en el poder y en el nombre del Señor Jesucristo. Qué diferente es orar por una persona cuando está en una gran necesidad en el poder y en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos oraciones y terminamos diciendo en el nombre de Jesucristo? Y lo hemos cogido como una tradición y lo hemos cogido como un hábito. Pero terminar nuestras oraciones o mientras oramos decir en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que el único que puede hacer las cosas y puede solucionar los problemas es Jesucristo y su poder. Y eso me recuerda a mí que no se trata de mí, no se trata de mi capacidad, no se trata de mi esfuerzo, no se trata de mis planes, se trata de Jesús, se trata de su poder, se trata de su voluntad. Porque cuando Él dice sí, no hay nadie que pueda decir no. Y cuando Él dice no, no hay nadie que pueda decir sí. Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Den un aplauso a Él, porque Él se merece todo el honor y toda la gloria. Porque estamos frente a un Señor que sabe lo que hace. Él sabe lo que hace con mi vida. Él sabe lo que hace con tu vida. Él sabe lo que hace con nosotros. Porque Él es todopoderoso. Pero no solamente basta con confiar que Jesús sabe lo que hace, reconocer que mis esfuerzos no están funcionando, sino además que tengo que dejar de desesperarme. Tengo que dejar de desesperarme. En el versículo 8 y 9 vemos a otro discípulo que aparece en escena. Ahora es Andrés, que trae a Jesús a un niño quien tenía su almuerzo, pobrecito, su almuerzo lo trae, no sé si quiso o no quiso, no estoy muy seguro. La Biblia no dice que este muchacho, cuando le dijo a Andrés: oye, ¿qué tienes ahí? Tengo un McDonald's aquí, un sanguchito y papas.
tráemelo para Jesús. Yo no sé qué reacción tomó el niño. Podemos intuir que el niño quiso ir a Jesús, porque no patalea, no reniega, no lucha, sino que aquí está mi lonchera, ¿verdad? Y le trae lo que tiene a Jesús, dice la palabra del Señor. Ahora, Andrés muestra quizás un gran acto de fe por parte de él, ¿verdad? Dice: Jesús, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero su último comentario nos hace mostrar que no era tal cosa. ¿Qué dice Andrés? ¿Está en su Biblia? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero el versículo 9 al final, ¿qué dice? ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? O sea, lo que Andrés le está diciendo: no sé qué hará Jesús con tan poco. 5 panes, 2 peces, Jesús. Estamos en bancarrota, estamos en ruina total. Se acabó todo aquí. Mira la multitud. Y este muchachito, y todavía un muchachito pequeño, 5 panes y 2 peces. Y ahora, ¿qué hacemos? Entre líneas se muestra a un discípulo que empieza a desesperarse, ¿verdad? ¿Qué haces con tan grande gente para alimentar? Ahora, yo no tengo hijos varones. Bueno, tengo una mascota que es como un hijo, ¿verdad? Tengo que mencionarlo, porque es justo y necesario. Es como las mascotas son como nuestros hijos. Pero biológicamente no tengo hijos varones, tengo mujeres, gracias a Dios, mis hijas maravillosas. Pero me han contado que los que tienen varones, las madres especialmente, es un gran desafío para alimentarlos a los varones. Dice que cada minuto tienen hambre. Algunas se ríen, ¿verdad? Que tienen varones. Comen todo el día, no paran de comer, comen, y encima hay que agregarle al padre, porque el padre también come. Es una cosa tremenda, eso me han contado. No sé si es verdad, hermanas, que eso pasa así, pero quieren comer, y cuando están en desarrollo peor, se quieren comer todo, nada se salva. Tienen que guardar bajo llave la comida porque quieren terminar con todo. Ahora imagínate, nosotros tenemos desayunos de hombres cada fin de mes, de cada mes, y llegan los hombres. A veces hemos tenido pequeños grupos grandes, y ahí están mis hermanos de la cocina, ¿verdad? Y vienen donde me dicen: pastor, tenemos 5 huevos y 2 slices de bacon. Y le has invitado a un desayuno. ¿Qué hacer? ¿Por qué le digo de todo esto? Porque no estamos hablando de 10, 15, 30, 20, 40, estamos hablando de una multitud que tiene hambre, que está cansada y quiere ser alimentada. Este jovencito, este muchacho trae 5 panes que, por cierto, no son grandes, no son esos panes baguette francés así enormes, no, son unos pancitos como un biscuit así chiquitito, y unos pescaditos chiquititos. Era comida de pobres. Todavía más extraordinario el milagro, porque ni siquiera son panes grandes, son panes pequeñitos y pescaditos pequeñitos. Ahora nosotros podríamos decir: pero ¿qué clase de discípulos? Porque para eso sí somos buenos. ¿Qué clase de discípulos son? ¿Cómo no pueden confiar si acaban de ver el milagro que hizo de convertir el agua en vino? ¿Dónde está la fe de estos hombres? Hermano, ¿no te pasa a ti a veces lo mismo? Que cuando enfrentas una situación desesperante, lo primero que haces es angustiarte, ver cuánto tienes, sacas los cálculos y haces los cálculos, y luego ves las fuerzas que tienes y empezamos a desesperarnos. A mí me ha pasado, lo digo. Pero hace 2 semanas el Señor hizo un milagro en nuestra vida. A veces somos así, nos olvidamos fácilmente de que el que está con nosotros es el Todopoderoso de Israel. Eso pasó con los discípulos y eso pasa con nosotros también. Y nos olvidamos y empezamos a buscar soluciones humanas a nuestras circunstancias desalentadoras como Felipe, y si no resulta, encontramos entonces la desesperación en nuestras vidas como Andrés.
¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Con qué fuerzas puedo enfrentar esto? No puedo más. Un niño observado por su padre empujaba una gran piedra, una gran roca, y el padre se reía porque el niño hacía todo su mejor esfuerzo y empujaba con toda su fuerza y no se movía ni un pelito esa roca. Cuando en eso el padre le dice a su pequeño hijo: hijo, ¿estás usando toda tu fuerza? El hijo le dice: sí, papá, no me estás viendo, estoy usando toda mi fuerza. Y el padre le corrigió: no, hijo, no lo estás haciendo, todavía no me has pedido ayuda. Soy tu padre y mi fuerza es tu fuerza. Amén. Y eso es lo que Dios hace también con nosotros. Nos recuerda que estamos usando nuestras fuerzas. Y llegamos a un punto que decimos: no sé qué hacer, estoy al límite de mis fuerzas. Y el Señor dice: bingo, eso es lo que quería que reconocieras. Porque es ahí donde yo intervengo, es ahí donde interviene mi poder, es ahí donde interviene mi fuerza, es ahí donde yo voy a manifestar quién soy. Porque este milagro no solamente Dios lo hizo para la multitud, este milagro Dios lo hizo para enseñarles a los discípulos quién era Él y qué podía hacer Él con todo su poder. Hermano, tome su problema más grande, multiplíquelo en este momento. Ahora vuelva a multiplicarlo, vuelva a hacerlo. La pregunta ¿es demasiado grande para Dios tu problema? ¿Es demasiado grande el problema que estás enfrentando, la crisis que estás enfrentando, la desilusión que estás enfrentando? No es. Tenlo por seguro, no lo es. ¿Sabe qué dice Jeremías 32:27? Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Hello. Tráele tu problema en este momento y preséntaselo al Señor. Y el Señor te dice: ¿hay algo difícil, imposible para mí? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Si el Señor hizo un milagro, lo puede hacer otra vez. Y lo puede hacer en tus circunstancias. Acá hay una situación desalentadora. Hay mucha gente que tiene mucha hambre y solo tienen 5 panes, 2 peces, solo 2 peces que han sido traídos por un muchachito que es su almuerzo, lo único que tiene. Hay algo más que tenemos que hacer cuando enfrentamos situaciones desalentadoras. En cuarto lugar, tengo que obedecer lo que Jesús me dice que haga. Tengo que obedecer lo que Jesús me dice que haga. Tengo que obedecer lo que Jesús me dice que haga. En el versículo 10 Jesús dio una orden. Léalo por favor. ¿Qué les ordenó Jesús a los discípulos? Les ordenó que hicieran ¿qué? Recostar la gente, o sea, las mandó a sentarlas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado ¿qué? Gracias, los repartió entre quienes, ojo, entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían y como si hubieran, y cuando dice si hubieron saciado, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: y todos comieron cuanto quisieron, una vez que quedaron satisfechos. Jesús pudo hacer brotar pan de la tierra, ¿sí o no? Jesús pudo crear agua y que el agua salte en peces. Sí. Jesús con su poder pudo hacer como hacen los superhéroes, los Avengers, ¿verdad? Y el pan, cada familia lo agarraba. Pero Dios usó los discípulos, ¿sí o no? Él hizo el milagro y se lo repartió a los discípulos. Los discípulos tuvieron que hacer algo, tuvieron que obedecer a Jesús. ¿Por qué es importante? Porque es importante que decidamos obedecer a Jesús en todo lo que Él nos diga hacer. Hermanos, a veces el problema no es que el Señor no nos quiere ayudar. El problema a veces es que no queremos hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer para salir de ese problema. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. No nos gusta lo que Jesús nos dice que hagamos, pero sí nos gusta que nos saque del problema.
No funciona así. Porque en cada crisis, en cada situación desalentadora, en cada momento en donde no te sientas con la capacidad para resolver ese problema, y Jesús lo ha permitido, es por un propósito y una razón. Dios no desperdicia ninguna crisis en nuestras vidas. Él siempre nos está enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre te está enseñando algo. Él siempre te está formando. ¿Sabes por qué? Porque el propósito para tu vida es que el Señor trabaje con tu carácter y mi carácter para moldearnos y hacernos como ¿quién? Como su Hijo. Y eso solamente se consigue a través, muchas veces, de las crisis y las dificultades. Y Él nos habla y nosotros debemos obedecer. Y Él nos habló y está su palabra. Salmo capítulo 119, 105. Apúntelo, Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Este libro se convierte en una lámpara en tu vida y en la mía para saber qué paso dar en medio de las crisis desalentadoras de nuestra vida. Y no necesitamos ir perdidos y ciegos cuando tenemos la mejor de las lámparas, que es la palabra de Dios. ¿Por qué no abraza su Biblia y dice, Señor, gracias por esta lámpara que alumbra mi camino? Gracias, Señor, por tu palabra. No estamos abandonados, el Señor nos da su palabra y tenemos que hacer lo que Él nos dice en su palabra. Pero además, en último lugar, quinto, tengo que entregar a Jesús todo lo que tengo y dejar que Él haga el resto. Tengo que entregar a Jesús todo lo que tengo y dejar que Él haga el resto. Volvamos al verso 9. Vemos a un pequeñito, algo con muy poco para entregar. Era pequeño para los ojos de Andrés, pero no para los ojos de Jesús. Era pequeño para los discípulos, pero no para los ojos de aquel que puede multiplicar aquello que le rendimos delante de Él. No existe nada que sea tan pequeño como para que Jesús no lo pueda usar. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces, hermano, yo me siento muy pequeño. Y yo sé que tú te sientes muy pequeño o muy pequeña para enfrentar algún problema y alguna crisis en nuestras vidas. Jesús usa a las personas para resolver problemas y en esta ocasión Él utilizó un muchacho pequeño. Un chaval, un cipote, un tierno, para usarlo. Hermanos, ese almuerzo no solamente era insuficiente en cantidad, no solamente era insuficiente, sino que el mismo almuerzo mostraba la carencia. Probablemente eran sardinas y pan de cebada, que era el más popular de todas las variedades de pan que había y el pescadito más común que había. ¿Quién podría hacer algo con ese muchacho y con lo que traía? Pero ese almuerzo de los pobres, Dios lo usó para hacer un gran milagro, para hacer algo glorioso. ¿Cuál es la receta para este milagro? El doctor Rogers muy bien sintetiza y dice básicamente que este muchacho le dio todo su almuerzo al Señor y allí empezó todo. Este muchacho le entregó, mira, Jesús no le dice, ¿sabes qué? Hazme un favor, hijito, ven, hijito, mira, ¿cuánto tienes ahí? 5 panes, 2 peces. Dame 3, quédate con 2, no te vaya a faltar. ¿Cuántos peces tienes? 2, dame 1, quédate con 1. No, le entrega todo. Vaya captando, le entrega todo, los 5 panes y los 2 peces. Tenía hambre, ni siquiera se lo había comido, tenía el hambre, pero lo entrega todo. Hermano, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Le has entregado todo al Señor? ¿O estás reteniendo algo? No, dice usted, yo no pienso que Dios me pida todo. Le voy a contradecir, Dios te pide todo. Y te pide a ti mismo, todo entregárselo a Él y rendírselo a Él. Porque es bien cierto, cuando uno quiere salvar su vida, al final, ¿qué termina? Perdiéndola. Dice Marcos 8:35, apúntelo, es una muy buena cita, Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará.
Hermanos, este muchacho le entregó todo lo que tenía hambre, pero ¿usted cree que el Señor no le devolvió? Le devolvió mucho más de lo que había entregado, porque eso es lo que hace el Señor. Hay un pasaje en la Biblia que dice que vamos a perder madre, padre, hermanos y todo lo que tengamos por la causa del Evangelio y de Jesús. Pero al contrario, Él nos devolverá madre, padre y muchos hermanos y hermanas. ¿Cuántos de los que han venido a los pies de Cristo, la familia le ha dado la espalda? Le ha dicho, incluso en lugares difíciles, en países difíciles, que realmente cuesta seguir a Jesucristo, porque eso implica la renuncia total y la espalda total de la familia. Pero Jesús les ha devuelto mucha familia, muchos hermanos y muchas hermanas en el reino de Dios. Cuando la madre y los discípulos de Jesús llegaron a encontrarse con Jesús y le dijeron a la gente, dígale que aquí está su madre y sus hermanos. Jesús, ¿qué dijo? Estos son mis hermanos, mi madre, mi padre. Estaba hablando del reino del Señor. Así que dile a la persona que está a tu lado, doy gracias a Dios porque tú eres mi hermana, mi hermano en Jesucristo. Dile, qué bueno es saber que Dios me ha dado una familia. Una familia. Bien. Ahora dile, no eres perfecto. Mejor no le digas eso. Porque no hay familia perfecta, ¿verdad? No la hay. Pero eso no significa que sigamos siendo familia de Dios. Ahora, el que es perfecto es el Padre. El que es perfecto es el Hijo. Y el que es perfecto es el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Now, vamos ya terminando. El muchacho le dio todo el almuerzo que tenía. ¿Qué hizo Jesús? Recibió todo el almuerzo que le dieron. Jesús recibe todo lo que le entregan, aun si fuera un vaso de agua. La Biblia dice que Él lo va a recibir. Así que a veces uno dice, no tengo casi nada, no tengo nada para dar, pastor, no voy a poder servir en la iglesia porque no tengo nada, no sé hacer nada. Algo tienes, algo tengo, entrégaselo al Señor. Él lo va a recibir ese talento, va a recibir ese don, va a recibir lo poco que le puedas dar. Muchas veces no nos involucramos en la misión de Dios porque decimos somos pocos, no podemos hacer grandes cosas, no tenemos dinero suficiente, no tenemos la capacidad de otras iglesias, no contamos con una infraestructura y todo lo que quisiéramos tener para conquistar las naciones y entonces no tenemos nada. No, tenemos lo más importante, tenemos al Dios de la misión, al dueño de la misión. Él no está buscando abundancia, Él está buscando corazones que se rindan a Él. Amén. Él está buscando familias que le digan, Señor, aquí estamos, esto es lo que tenemos. Úsalo como tú quieras, de la manera como tú quieras. El Señor no va a rechazar nada de lo que tú le traigas con una buena actitud a Él. Pónselo en sus manos y Jesús hará el resto para multiplicarlo. Amén. Jesús hará el resto para multiplicarlo. El único que siempre está tratando de convencernos que somos poco y no somos nada es Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que en Cristo, como dijimos y como cantamos, somos hijos, no de cualquiera, somos hijos de Dios. Y el Señor está en medio nuestro. Si usted lo cree, diga amén. Porque el Señor está en medio nuestro. Y eso es suficiente para nosotros. Muy bien. Pero por último, no insulte, no agreda a Dios diciendo que Él no puede usarlo a usted. No haga eso. No diga, yo no tengo nada, el Señor no me puede usar, el Señor no me puede utilizar, no puede usar lo que yo tengo, no puede usar los recursos. Eso es insultarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo le estamos diciendo, tú no tienes la capacidad para multiplicar mis fuerzas y mis recursos. Y eso es ofensivo para Dios. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 27? 1 Corintios 1, 26 y 27 dice de esta manera: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, Dios usa gente, personas, iglesias,
comunes y corrientes, honestas y sinceras, que le dicen, esto es lo que tenemos, úsalo, Señor. Dios usa hombres y mujeres e iglesias que están preocupados en llevar la gloria de Dios a donde puedan ser llevadas, y que buscan que todo el crédito se lo lleve Dios, se lo lleve el Señor. Ahora mira el versículo 12 y 13, es interesante lo que pasa aquí. Después que Jesús termina de hacer el milagro, le pide a los discípulos que recojan los pedazos que sobran. ¿Pero por qué hace eso Jesús? Pues si Él es el hacedor de milagros. ¿Es que acaso Jesús está preocupado porque no vuelva a poder hacer un milagro así? Y si se aparece otra multitud, ahí sí va a tener problemas. ¿Qué piensan ustedes? No, Él incluso recogen y llenan ¿cuántas canastas? 12 cestas de canastas. Luego uno va a entender por qué Jesús hizo esto, y esa verdad va a relucir en el versículo 39 del mismo capítulo, el versículo 39. Dice el Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día. Con esto Jesús dice, si yo puedo cuidar de las obras de este milagro y llenar 12 cestas de pan, ¿cómo no voy a cuidar de mis hijitos y de mis hijitas? Hermana, hermano, el que te cuida es el que dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero pastor, ¿por qué no tengo lo suficiente para el mes? ¿Por qué no tengo las fuerzas que necesito para enfrentar esta crisis? ¿Por qué está pasando esta situación desalentadora? Por la misma razón que el Señor permitió a los discípulos ver lo que estaba pasando, para enseñarles quién era Él y qué poder tiene Él. La reacción de algunos es sorprendente. El versículo 69 dice, y nosotros, en el versículo 14 del capítulo 6, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, no dice, este es un profeta más. No, este es el profeta. Ahora, ¿por qué dicen ellos, este es el profeta? Porque este es el cumplimiento de una profecía mesiánica, porque ellos estaban esperando al gran profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, lo puse allí, dice de esta manera en el boletín: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Jesús claramente se evidencia como el profeta, así como Moisés. El libro de Deuteronomio termina con estas palabras en capítulo 34, versículos 10 y 12. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos más grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hermanos, los discípulos vieron las obras de Jesús. Este grupo de personas vio las obras de Jesús y lo reconocieron como el cumplimiento de la profecía de Moisés. En otras palabras, este Moisés, este Jesús era superior al primero. El primero lo sacó de Egipto. Por mano de Moisés salieron y él los alimentó en el desierto. O Dios lo usó a Moisés para alimentarlos con maná, ¿verdad? Los alimentó con maná. Y esta es la lección verdadera de este milagro. Si usted sigue leyendo el versículo 16, lo va a entender todo más claro. Porque no solamente Jesús está haciendo un milagro para alimentar gente, Él está usando ese milagro para revelar que Él es superior a aquel que pudo alimentar a algunos en el desierto con un pan del cielo, pero que al final del día volvían a tener ¿qué? Hambre. Mira lo que dice el versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar
Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Jesús no estaba con ellos. Versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Presta atención. Cuando habían remado como 20, 25, 30 estadios, o sea 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. ¡Wow! Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué tuvieron? Miedo. No tuvieron miedo a la tempestad, le tuvieron miedo a quien se estaba acercando. Mas él le dijo: yo soy. No teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Cuál es la lección verdadera, hermanos? No importa la crisis, no importa la tempestad, no importa que no tengamos lo suficiente, no tengamos el suficiente dinero, la suficiente fuerza, la suficiente salud. Jesús nos dice: yo soy, no temas. Si yo estoy contigo, no te debes preocupar. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, se enfrentó cara a cara con el mar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Abrió el mar en dos y el pueblo cruzó en seco. Y luego vinieron los carros del faraón y Dios cerró con un viento, abrió con un viento recio y cerró el mar. Y luego los alimenta con maná que se acaba. ¿Qué pasa aquí? Y entrando en la barca, Jesús no estaba allí. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué no los acompañó? ¿Por qué no se fue a la otra orilla para esperarlos que llegaran? Jesús quería mostrarle algo. Jesús quería enseñarles que Jesús era más grande que Moisés. Que así como antaño Dios abrió el mar y ellos cruzaron, ahora Dios estaba levantando esa mar con un gran viento que soplaba y Jesús caminando sobre las aguas. Yo no soy como Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que le di las fuerzas a Moisés, yo soy el que lo sustentó a Moisés. Yo soy Jesús, no temas. Yo tengo todo el poder y estoy en control. No necesitas tener miedo. Cree en Jesús, rinde tu vida a Jesús. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Pero antes que Él se encargue de tu problema, Él quiere encargarse de tu vida. Él quiere encargarse de tu corazón, de mi vida. Los israelitas vieron a Jesús como un potencial rey. Lo dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle ¿qué? Rey. Hermanos, a Jesús lo veían como ese candidato ideal para libertarlos de Roma. A Jesús lo veían como una panadería andante, caminante por todos lados. Él nos puede dar pan, nos puede dar todo lo que nosotros queremos. Pero no lo querían a Él, querían a lo que Él podía hacer. No querían a Jesús, no querían al rey, querían el poder del rey. La gente quería coronarlo con una corona de oro, pero Jesús dijo: no, primero tengo que ponerme la corona de espinas. La gente quería sentarlo en el trono. Él dijo: no, primero tengo que ser clavado en la cruz. Moisés tuvo una gran victoria cuando ese mar se abrió, cuando les dio de comer. Jesús tenía una victoria mayor. Él derrotó la muerte, el infierno, y Él obtuvo la salvación de nuestras almas, porque Él derramó su sangre por nosotros. Si Él hizo eso por nosotros, ¿cómo no cuidará también de todos nuestros anhelos y todas nuestras necesidades? ¿Por qué vivir con temor? Acércate a Jesús, ríndete a Jesús. Moisés los alimentó con un pan, con maná, que se les acababa y tenían otra vez que alimentarlos porque tenían hambre. ¿Sabe lo que Jesús dijo en el versículo 31 y 32 del capítulo 6? Juan 6, 31 y 32 dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y el versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que a mí cree, y en el que mí cree, no tendrá sed jamás. Yo soy, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Él ha preparado un banquete para ti. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado de buscar en otros lugares, en otras religiones, en otras personas, y sigues con la misma hambre, la misma insatisfacción? Jesús dice, ven a mi banquete, está listo para que comas. Yo soy el chef profesional. Yo sé cómo saciar tu hambre, incluso para que no tengas que repetir, como a algunos nos gusta. Incluso no tendrás que repetir. Cuando te sacies, quedarás satisfecho por siempre. Conozco a Cristo, o Él me conoce a mí por más de 35 años, y quiero asegurarte y decirte, nunca más he vuelto a tener hambre espiritual. Jesús me satisfizo y no lo dejaría por nada en este mundo. ¿Cuántos dicen lo mismo y levantan sus manos? No lo dejaríamos por nada en este mundo. Toma una decisión. Puedes irte con las manos vacías de este santuario. Puedes irte y rechazar a Cristo, o puedes disfrutar del pan de vida que es Jesús. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo me sacio de Él? La Biblia dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tienes fe en la palabra de Dios, si tienes fe en Jesucristo, si lo buscas de todo corazón, te arrepientes de tus pecados y pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, serás saciado, recibirás la salvación de tu alma y empezará Él a ser el Señor de tu vida. Hermanos, te puedo garantizar, amigo, te puedo garantizar que en Cristo tenemos un banquete continuo en su presencia. En su presencia. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le dices, tú que ya conoces a Cristo, gracias Jesús, porque tú eres mi pan de vida. Gracias Jesús, porque a veces, como los discípulos, me olvido que debo de confiar que tú sabes lo que haces, que a ti no se te escapa nada, que a ti no te sorprenden las cosas que me habían venido a mi vida, Señor. Padre, perdóname porque a veces me olvido que tengo que reconocer que mis esfuerzos no están funcionando. Ayúdame a dejar de desesperarme, de angustiarme, de perder el sueño, de angustiarme. Señor, ayúdame a obedecer lo que tú digas que yo haga, y lo haré. Y nuevamente te entrego todo lo que tengo y dejo que tú hagas el resto. Confiaré en ti y no tendré miedo.